Señores, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa El Filo de la Noche. Le dijimos el lunes que nosotros estaremos realizando esta semana programas live. Todo eso relacionado con la celebración de la Semana Santa. Y hoy que ya es jueves, hemos visto cómo ha aumentado el flujo de visitantes y el movimiento en todo el país. Y es la manera para uno seguir reiterando a todas las personas que están aprovechando este asueto, esta celebración santa, para que lo manejen de una forma prudente, para que puedan interpretar que esta es la época en la cual nosotros tenemos que reflexionar, que tenemos que reencontrarnos con la familia y aprovechar todos estos momentos para uno fortalecer la fe y para poder participar activamente en todo lo que es esta celebración donde recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nosotros queremos analizar, junto al cura párroco de esta comunidad, todo lo que son las estaciones, la relación, la interpretación que le da la Iglesia a esta celebración y hasta dónde valió la pena el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, cual posteriormente hemos visto cómo se ha ido distorsionando toda aquella intención en la cual Él se preocupó y entregó, se sacrificó por todo el mundo. Así que hoy analizaremos todo esto, pero antes me corresponde siempre saludar de manera muy especial al distinguido amigo Nelson Recio y a la directa Yumeri Félix Brito. Así que bienvenidos y buenas noches a este programa santo de Semana Santa. Muy buenas noches, amigos, amigas. En este momento el mundo hace aprestos para continuar la dislocada manera de adorar y recordar el nombre del Señor. Pero los niveles de conciencia de la humanidad deben de encauzarse y la parte que Cristo puso a favor de la humanidad, que no sea una ocasión dentro de tantos días, sino que sea la ocasión permanente de cada individuo todos los días. Ahí es donde caben los niveles de santidad. La santidad es el individuo que la tiene, es el individuo, la persona quien debe adquirirla y se logra según los estamentos bíblicos en el día a día con un acercamiento hacia Dios, un acercamiento a Jesús. Por lo tanto, ojalá que la humanidad en estos días puedan darle la utilidad de pensar, analizar, razonar en que ese Cristo tuvo un sacrificio, murió, resucitó por la simplicidad de cada uno de nosotros. ¿Qué cosa es esa? ¿Será la simplicidad? No, es la realidad. Por lo tanto, ahí, en la comodidad de su hogar, el filo de la noche está con ustedes. Directa, Dios le bendiga. Dándole la bienvenida a todos y a todas a este su programa, El Filo de la Noche. ¿Qué no daría yo por mañana viernes estar en cada uno de sus hogares, degustando junto a la familia de ustedes de esas ricas habichuelas? No hay quien te aguante el sábado. O de ese pescadito que van a cocinar. Y el bacalao. O el bacalao. O de un simple locrio de pica pica. Yo soy loca con un locrio de pica pica. Guay, sí. Esperamos que en estos Y de ese días, conconcito lateral de ese locrio. de ese locrio de pica pica. Así en la orillita. Con mucho verdecito por encima. En mi casa cocinaron pescado. Pescado. Pica pica. El mejor pescado. Sí, sí, sí. Entonces, diciéndoles que en estos días santos hagamos la firme promesa a nosotros mismos de vivir mejor cada día, de llevarnos bien con todos los que nos rodean, de hacer las cosas que sabemos, Simelín, que no acostumbramos a hacer bien. En estos días santos vamos a hacerlas de manera correcta. Siempre le digo a la juventud, si usted sabe que usted es un poco indisciplinado en el hogar, diga, en estos días, es una semana que yo voy a ser disciplinado lo más que pueda, aunque me cueste, aunque me duela como juventud. Y ustedes verán que después que ustedes hacen ese esfuerzo mayúsculo de hacer lo correcto en esa semana,
Cuando terminen estos días santos, nos vamos a quedar con la costumbre de hacerlo bien. Lo importante es que reconozcamos cuáles cosas estamos haciendo de manera incorrecta, cuáles cosas realmente tenemos que mejorar, porque la finalidad es ser una mejor persona cada día. Tratar de vivir acorde con lo que son las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Cumplir esos mandamientos, que se resumen en esos dos: amar a Dios sobre todas las cosas. Que cuando usted hace eso, trata de obrar correctamente, no por temor, sino por amor a Dios. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo como usted se ama, jamás le hará daño. Será incapaz de dañarlo. Y eso es lo que queremos para poder tener una sociedad más justa, un mundo más humano, que es lo que realmente necesitamos. Bueno, yo creo que hoy, siendo jueves, ya el Señor Jesucristo ha pasado uno de los momentos más difíciles de la vida, de lo que es esta pasión, muerte y resurrección de Jesús, la cual se conmemora en todo el mundo y en la cual la Iglesia Católica juega un papel primordial, ya que ha asumido esta celebración y le ha dado el seguimiento en el cual cada año se reencuentra con su pueblo, se reencuentra con sus fieles para rememorar, para recordar y para darle valor a todas estas interpretaciones que se le dan desde el momento en que Jesús empezó a cargar la cruz, que empezó a caer, que se levantó todas las veces y que recibió tanto golpe, tantos látigos y tantos vejámenes, para dar una muestra al mundo de que por amor a todos los pecadores decidió entregar su vida. Desde la cruz, acompañado por dos delincuentes, y en ese momento en que Pilato decidió presentar a uno de los más rechazados en la sociedad para compararlo con el Señor Jesucristo, y ese pueblo, con venda en los ojos transparentes, no pudo darse cuenta tal vez que pudo en ese momento darle la mejor oportunidad al que representaba la sanidad divina. Pero entendemos que valió la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también entendemos que muchos no han interpretado estas palabras que dijo en la cruz, las cuales analizamos anoche en el programa, y usted pudo darse cuenta hasta dónde cada una tiene un significado. Primero, en el significado cristiano, y segundo, lo que es la interpretación social que se le debe dar a la misma. Yo creo que Nelson puede decirnos hasta dónde hoy jueves la parte de lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo puede llegar al sentimiento humano, puede llegar a la parte social, a que el individuo entienda que necesariamente debe haber un alto y debemos reflexionar ante esta situación, hasta este ejemplo. Mira, uno de los elementos principales del contenido de todos los acontecimientos de Jesucristo tienen un contexto, y es partiendo del contexto donde en el aspecto de la cena, por ejemplo, Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Un simbolismo de que cada día se debe comer, se debe beber ese cuerpo y esa sangre, que sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado o limpieza de pecado. Entonces, esa realidad es la que el individuo debe hacer suya. No es esperar una semana para un rito. Debe ser una realidad que debe vivir con el individuo. Lamentablemente, el individuo hoy en día, la humanidad, se ha ido saliendo inclusive de la parte ritual. De la ritual, claro. Oye, la ritual hoy en día no es la que da la validez real. Pero hasta de eso se ha salido el individuo. Todo el mundo, claro, ha desviado. Entonces, cuando se sale de eso, ¿qué significa? Que ya los puntos de temor que podía tener una persona, aunque sea mínimamente y aunque sea en una época, ya ha desaparecido. Y eso lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. Ya ni siquiera hay sorpresas. Por lo tanto, los acontecimientos que se dieron sobre la persona de Jesús como elemento salvífico
nosotros hoy en día debemos de esbozar, pregonarlo, para ver hasta dónde la humanidad se encausa por el camino correcto, a ver hasta dónde la humanidad hace un alto y analiza qué estoy haciendo, por dónde voy. Esos sufrimientos de Jesús, hasta dónde han calado su vida, su alma. ¿Saben ustedes qué sucedió con los que persiguieron a Jesús, los que lo maltrataron, los que lo sometieron a vituperio? En el momento que Jesús murió, muchos de ellos ahí tomaron una conducta de arrepentimiento y dijeron, pero verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahí se convencieron de que ahí había poder. Muchos de ellos. Hoy en día, la humanidad, voy a ver en la película tal sobre la muerte de Jesucristo, voy al proceso del lavacro o lavamiento. Lavatorio de los pies. De los pies, y me siento bien en el momento, pero es como un rito para que me vean que participé, o es porque estoy asumiendo eso como una conducta que se transfiere a mí, que se transfiere al individuo. Todo eso, hoy en día la humanidad lo ha perdido. Lo que lamentamos, vuelvo y repito, es que no es la parte ritual, es el contenido. Cuando tú mencionabas, ¿valió la pena? No fue un asunto de pena en términos reales, era más que eso, una realidad, una decisión de Dios para recomponer el mundo. ¿Sabes tú algo, Yumeri, Jimel? ¿Por qué Jesucristo es la persona escogida para traerle salvación a la humanidad? La Biblia dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, así mismo por un hombre la redención o la salvación, que es Jesucristo. Y ese elemento es el que hoy en día la humanidad debe tomar en comparación. La única diferencia que es una compra a precio de sangre que Jesucristo hizo por todos nosotros, pero a precio de sangre para dejarte libre. No es una obligación, porque yo ofrendé mi sangre, la di, te lavé, por eso tú me tienes que seguir. No, ahí se apela a la conciencia. Lo que te digas tu conciencia, eso tú debes hacer. Ojalá que tu conciencia hoy te lleve a la realidad que vivió Jesús a favor de la humanidad. Nelson, ante tantas pruebas, ¿flaqueó Jesús en algún momento? En ningún momento. En ningún momento. Aunque hay elementos que en un momento dado la persona por desconocimiento podrían creer que flaqueó. Sí. E inclusive muchos de los que ahí estaban. Hubo un término que utilizamos ayer cuando él llamó a Dios, cuando él dijo en el clamor, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Precisamente fue el tema que me tocó. Elí, lama sabactani, o Eloi, lama sabactani. Pero, como quiera, tenemos que decirlo como la gente lo entiende. Claro, sí. Entonces, lo decimos directo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como sucedió en ese momento, muchas personas creen que fue un momento de debilidad, de flaqueza, que se sintió desprotegido. Más bien no fue así. Fue un momento de fortaleza. Es que en ese momento, como mencionamos en el programa de anoche miércoles, en ese momento el Señor Jesús estaba con su mente y su corazón dirigido y conectado con su Padre. ¿Por qué el ser humano, si está conectado? Un ejemplo, antes de decir esa parte, ¿por qué se mantienen las ramas de los árboles? No importa que el sol esté como esté, se mantienen, tú la ves con ese brillo si están en condiciones. Esas hojas verdes y que brillan, que están en buenas condiciones, que están bien nutridas. ¿Por qué? Que está plegada al tronco y el tronco las mantiene alimentando. Sí. No importa la inclemencia del tiempo. Eso mismo sucede el que está pegado con Jesús, el que está pegado con Dios. No importa la inclemencia del tiempo, en todo momento está seguro que tiene su salvación. Y Jesús, Jimel, lo que hizo fue que ahí estaba clamando en su corazón el Salmo 22,
Y el Salmo 22 inicia con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y continúa con otros textos y otros términos en lo que se da a demostrar que no importa la angustia, no importa los sufrimientos. Yo sé que tú estás ahí conmigo. Estás ahí conmigo. De hecho, en estas aplicaciones de los distintos, de las exclamaciones de Jesús en los momentos donde tuvo mayor dificultad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. ¿Todo esto se puede aplicar a la realidad que vive el pueblo en el día de hoy? Claro que sí. Ve que el pueblo se siente ya desamparado, que no hay forma de interpretar la justicia, que la justicia tal vez no nos dé la debida protección, que no tenemos la debida responsabilidad de las autoridades para poder responder a las necesidades del pueblo, y esa sed de justicia que tiene el pueblo, esa necesidad que tiene el pueblo de esperar que todo aquel que tenga una responsabilidad cumpla con ella. O sea, podemos decir que no valió, que no fue en vano realmente todas estas exclamaciones, sino que el pueblo día a día vive este Vía Crucis. Mira, eso ha sido así desde la antigüedad. Podríamos decir desde que el mundo es mundo, pero a partir de lo que es la caída en el pecado. Ahí se desvió todo. Todo, absolutamente todo. ¿Qué sucede? En la Biblia hay un ejemplo de una anciana que iba diario a pedir justicia. Diario a pedir justicia. Y no le hacían caso. Pero fue tan persistente que un día, para quitarse de ella, le hicieron justicia, pero para quitarse de ella. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir día a día insistiendo que algún día, aunque sea para quitarse de uno, se tiene que hacer. Tiene que hacer. Ahora, de que el mundo ha sucumbido, de que la cosa cada día va de mal en peor, como se dice, esto es una realidad, es un retroceso. Y precisamente esa preparación de Jesucristo lo que nos da a demostrar a nosotros es que nos debemos preparar entonces espiritualmente, porque ese retroceso lo que está haciendo es preparando cada día más su aparición, como se esboza en la Biblia, su venida triunfal en pos de los que vivieron como él. Esa participación de un pueblo que no se le vio mínimamente escrúpulo ante una situación que ellos, todo el mundo, estaban conscientes de que era una persona que no era culpable, y encima de eso decidieron, vamos a buscar las alternativas de castigarlo. ¿Cuál era la razón? Entendía que estos que aspiraban a tener poder, realmente a fortalecer sus tronos, entendieron que Jesús en un momento pudo haberle sustituido por su calidad. Lo que pasa en la actualidad. Sí. ¿Qué pasa en la actualidad, Yomeri? La gente en su afán de poder. La gente en su afán de poder quiere llevarse a todo el mundo por delante. Y al que le ven que está luchando por ser diferente, buscan lo posible, la manera posible de eliminarte, por quitarlo de ahí, de ese camino. O sea, el que quiere hacer lo correcto, lamentablemente no se le permite. Es más, en muchas ocasiones son tildados de loco. Mira, eso es un loco. No, y que nadie quiere competir con altura para superarte, sino lo que debe decir, hay que eliminarlo, hay que hacerlo desaparecer. Es un peligro que Jesús, sus cualidades, su santidad, era un peligro para todos esos líderes de aquella época. Mira, lo que sucede es que en la época de Jesús, a partir de cuando empieza su misión como tal, el nombre y la misión era más conocido que la persona. Se conocía más la función que se decía que el individuo como tal. Y por eso tú ves que cuando iba llegando a alguna ciudad y se corría la voz que por ahí venía Jesús, todo el mundo se apostaba, no a adorarlo, no a verlo como una parte de Dios, no a verlo como el Hijo de Dios, sino déjame ver quién es. Muchos este falsante, muchos saber quién es este loco, muchos saber y si ese va a ser rey, ¿verdad? Déjame ver cómo yo me le pongo al lado. Sí. O sea, las informaciones estaban cada cual según su interés o según su concepto, su particularidad, mejor dicho. Y los principales eran
los conocedores de la ley, los miembros del Sanedrín, que era el principal tribunal, los que conocían las leyes al dedillo, los que tenían sobre la base profética y los que decían que ese no era el Hijo de Dios. Y esos son los que preparan el plan, los que dirigían, los que tenían el poder. ¿Quiénes preparan los planes hoy de cómo son las cosas, aunque el pueblo diga que sí o no? Los que tienen el poder. No consultan a nadie, ellos lo hacen y ya. No, y aunque consulten, es simplemente para llenar requisitos. Para decir que te di participación. Y me gusta recordar el diálogo nacional. Sí. Y me gusta recordar lo que fue la audiencia a los jueces que participaron un grupo de abogados para ir para competir para los distintos tribunales. ¿Y quién dirigía eso? ¿Quién era uno de los miembros de ese grupo? El presidente de la República de ese entonces. ¿Y qué hicieron con esas funciones? No, hicieron un mamotreto. Un mamotreto mediático para simularle que estamos atendiendo a los principios establecidos en los requisitos que se exigen para eso, y posteriormente hicieron un traje a la medida de él específicamente. Porque él se cogió la parte del cuerpo y la de las mangas, le tocaron a otros los botones. Exacto. Entonces Jesucristo habló en parábola, Nelson, también nosotros de vez en cuando debemos hacerlo. Me gusta mucho. Cada uno de los términos y conceptos emitidos por Jesús en parábola tenían una razón en el momento. Entiéndalo usted. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron, ¿tú eres el Hijo del Dios viviente? Jesús les respondió, tú lo has dicho. O sea, tú lo has dicho. Sí, lo has dicho, yo sé. Y a Jesús le hicieron un sinnúmero de preguntas y de cosas. Por ejemplo, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres aquello. ¿Y qué hizo Jesús? Le preguntó, ok, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Ahí los puso entre la espada y la pared. Si yo digo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, se ponen en contra de los que dirigían, que eran los que decían que no. Pero si digo que tú eres Elías, por ejemplo, en un momento dado, tú eres, que le preguntaron si él era Elías, el Elías que había de venir en esa época, si digo así, entonces estoy asintiendo que viene de, y prefirieron callar y decir que no saben, pero no era que no sabían. Por eso, Yumeri, amigos, amigas, es que después de la muerte en la cruz, cuando el velo del templo se rasga o se rompe, se abre. ¿Por qué se abre? Desde afuera no se podía ver nada de lo que sucedía en el lugar santísimo, nada. Y cuando se rasga, se abre, es que ya todo el que está reunido como pueblo puede ver lo que está sucediendo adentro, significando eso que para Dios ya había culminado el momento crucial de la humanidad como tal, y por eso, y quedó al descubierto que verdaderamente ese era el Cordero inmolado. Entonces, ahí muchos dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Entre ellos, el que va y le pide a Pilato, aún seguía bajo el poder de Pilato, ese cuerpo colgando en la cruz. Fue José, un José llamado de Arimatea, y le pide el cuerpo. Cuando le pide el cuerpo, ya se lo ceden. Que fue para darle la sepultura en un nicho que nunca había sido, hoy le decimos nicho, en un sepulcro que nunca había sido utilizado en el lugar que le llaman la Calavera, que también hay algunas razones de ese nombre. Sí. Entonces, Nelson, definitivamente Jesucristo tuvo la oportunidad de escapar, pero decidió enfrentar lo que él sabía que venía por ahí. Cuando tú tienes una verdad en las manos y por esa verdad te van a condenar, si tú quieres escaparte de la condena, tú te escapas, diciendo que no, que tú estabas en un error y que eso es mentira. ¿Es loable? Sí. No es loable. ¿Es loable? No es loable. Entonces Jesús prefirió ser loable. Jesús prefirió no escapar de esa situación porque él estaba sobre la base de una verdad y de un propósito.
Bueno, lo importante de eso, Nelson, es que el pueblo sabe que a pesar de haber transcurrido tantos años, al día de hoy se sigue viviendo la realidad que vivió Jesús. Dificultades en unos, maltratos en otros, pero la realidad existe. Y tenemos siempre un pueblo que enfrenta todos esos problemas y decide darle frente a la problemática. Yo creo que esto debe continuar, que el pueblo debe seguir siendo responsable y debe enfrentar con gallardía todas las dificultades que se puedan aparecer. Porque necesariamente llegará el día en que nosotros podamos decir que cantamos victoria. Y cantaremos victoria como la cantó Jesús. A pesar de los sacrificios, valió la pena su entrega. En el día de hoy son muchos los que han salvado y somos muchos los salvados, pero a pesar de todo eso seguimos jugando con la realidad y no nos detenemos a reflexionar. Corresponde a usted hacer lo mismo, ya que mañana sabemos que muchos saldrán de sus hogares, saldrán a disfrutar de todo el día santo, saldrán a compartir, incluso en la intimidad, pero entendemos que todo eso debe hacerse dentro de un marco de modestia, un marco de cierta tranquilidad en el cual no haya razones para lamentar posteriormente. Vamos a pedir que todo aquel que pueda utilizar el día del viernes para el disfrute, lo haga dentro de la moderación y que no se constituya en una situación de desgracia para la familia. Yo quisiera saber qué ustedes le dicen al pueblo que mañana saldrá de sus casas. Yo vuelvo y le repito, que reine la prudencia en estos días de reflexión, para que juntos podamos decir el lunes, felices Pascuas de Resurrección. Jiménez, amigos, amigas, tú mencionaste un término ahí, que el canto o el himno de victoria. Ese himno fue cantado por el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de la esclavitud, y cruzó el Mar Rojo. Cantaron el himno de victoria. Cuando Jesús es muerto, es sepultado y es resucitado, entonces ahí se cantó la victoria, donde se dice, sorbida es la muerte en victoria, porque en ese momento estaba el dilema, si resucita o si no. Si no resucita, perdido el plan de salvación de la humanidad. Y eso es una demostración de que Jesucristo no flaqueó. Si hubiese flaqueado, entonces no hubiese el plan de Dios de ser victorioso. Por lo tanto, victoria obtiene el pueblo cuando cruza el Mar Rojo y se dice el himno de victoria que se canta. Victoria cuando Jesús asciende y sale del sepulcro. Ahí fue el término utilizado, sorbida es la muerte en victoria. Y ahora cuando Él venga, vendrá en victoria con sus huestes angelicales. Por lo tanto, a esa humanidad nosotros hoy le queremos pedir, si no le quieren dar el valor a los rituales, no se lo den. Si no le quieren dar el valor a lo espiritual, no se lo den. Pero antes de eso, hagan un alto, reflexionen y analicen si no darle el valor es lo correcto. Después que ustedes tomen esa decisión, que sea sobre un análisis, un autoexamen, como se dice. Yo decido no darle valor a eso porque hice un autoexamen que me dice que no es necesario. O yo decido darle valor a la muerte y resurrección de Jesús porque sí tiene valor, tiene un sentido. Entonces, de ahí en adelante, que ustedes sean el jurado como realmente se dice. Mientras tanto, ojalá que sean tal cual fue Él, para que le puedan recibir en aquella mañana gloriosa. Bueno, señores, ya tenemos con nosotros aquí al cura párroco, con el cual conversaremos luego de la pausa y analizaremos a profundidad el significado de la Semana Santa y hasta dónde el sacrificio del Señor Jesucristo se mantiene vivo en la actualidad. Nosotros estaremos aprovechando todo este momento que compartiremos con el Padre Ángel para que usted también pueda sentirse edificado de la gran realidad que es la vida, muerte, pasión, ¿verdad?
muerte y resurrección del Señor Jesús. Siga con el filo de la noche.